Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a este podcast de filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, antes de arrancar con nuestro tema, pues quisiera agradecer a todas las personas que se inscribieron al brindis filosófico que hicimos de fin de año. Estuvo increíble. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado. Tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas, pensamientos, dudas, críticas, cuestionamientos. Fue un ejercicio delicioso del pensamiento. Muchísimas gracias nuevamente a todos por seguir apoyando el pensamiento y la filosofía aplicada. Y bueno, para todos los que no se pudieron inscribir o no coincidieron con el horario y se quedaron con las ganas de asistir, etcétera, bueno, no se preocupen. Nos gustó tanto que en el mismo brindis ustedes propusieron que nos veamos una vez al mes. Y esa idea a mí me parece bastante buena. Así que vamos a estar realizando brindis filosóficos a fin de mes, todos los meses. Así que esta es su oportunidad para inscribirse, para participar de aquí al resto del año. Y aún así, quienes no puedan o quienes quieran ver lo que sucedió en el brindis anterior, para ver si se animan, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy fácil. Si ustedes se inscriben a mi Patreon, automáticamente tienen acceso a todos los eventos que yo tenga y además pueden también acceder a los videos y las grabaciones que queden de estos eventos. Así que, pues ya saben, inscríbanse al Patreon para tener apartado su lugar de antemano y o para poder acceder a todas las ligas de todo lo que se han perdido y que puedan seguir pensando sobre todos estos temas de una forma crítica. Así que bueno, pues no pierdan más el tiempo, asómense a www.patreon.com/Aralia Valdés. Recuerden que Valdés se escribe con S. Y bueno, pues nada, arranquemos con el tema del día de hoy. Nuestro tema de hoy son 3 ideas que nos van a ayudar a sobrevivir a este nuevo año. Son 3 ideas filosóficas que nos van a permitir que este año sea un mejor año que el año pasado. Sabemos que el 2020, bueno, pues fue un año poco común, fue un año muy accidentado, fue un año en el que ha comenzado una crisis, no solamente sanitaria, sino una crisis social, una crisis económica, una crisis política, una crisis de pensamiento, una crisis estructural, una crisis que afecta a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, y esta crisis nos está obligando a repensar muchas circunstancias de lo que es la vida. Nuestra condición de vida en lo cotidiano. Tenemos que repensarla a partir de esta experiencia de la epidemia, de la pandemia que hemos tenido en 2020, que continúa en el 2021 y bueno, desgraciadamente, por más que tengamos la ilusión de la vacuna, bueno, quienes la tengan, yo no la tengo, pero bueno, quienes la tengan y crean que eso va a terminar con la pandemia, el encierro, la cuarentena, no va a ser de esa forma. Los grandes políticos han anunciado que esto va para largo. Eso quiere decir que, como diría Boaventura da Sousa, un excelente sociólogo al que vamos a retomar en estas ideas, la pandemia va a ser intermitente, va a continuar durante bastantes años y vamos a estar en periodos de cuarentena intermitentes, a veces en semáforo naranja, a veces en rojo, a veces en amarillo, etcétera, etcétera, pero nuestra condición de vida no va a regresar a la normalidad. Olvídense de la esperanza de que vamos a volver a ser la misma sociedad y vamos a regresar a esa normalidad que tanto añoran algunos, que a mí me parece que tenía que tener cambios muy significativos, muy importantes. Era urgente que se transformara porque tampoco nos estaba funcionando muy bien la normalidad. Es más, esa normalidad es la que posibilitó la pandemia precisamente. Así que bueno, vamos a revisar 3 ideas muy concretas sobre cómo podemos transformar nuestra vida simplemente para lograr que este año sea un año mucho más satisfactorio a nivel social, a nivel personal, a nivel espiritual, existencial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la primera idea que creo que revisemos es sobre el pensamiento crítico. Esta pandemia nos ha traído un exceso de información, un bombardeo mediático de información y de manipulación mediática. ¿Cómo podemos defendernos ante la manipulación mediática o cómo podemos evaluar la información que se nos presenta en los medios, etcétera, etcétera? La única manera que tenemos es pues ejerciendo el pensamiento crítico. ¿Y qué significa ejercer el pensamiento crítico? Bueno, primero tenemos que aprender a pensar de manera crítica
Es decir, tenemos que aprender a desconfiar de primera mano de todos los discursos que nos bombardean. Incluso el pensamiento crítico implica que desconfíen de este podcast, de los contenidos de este podcast. Justamente la duda, la pregunta, nos lleva a revisar las afirmaciones, los argumentos, y es así como podemos darnos cuenta si están tratando de manipularnos. Si ustedes observan los discursos mediáticos que se han popularizado durante esta pandemia, son discursos que responden al miedo y a la generación de nuestras emociones. Las noticias se han concentrado ya no en presentar fragmentos discursivos como hechos de verdad, sino en presentar discursos que muevan nuestras emociones. Y aquí ha aparecido un fenómeno que, bueno, no aparece propiamente en la pandemia, los teóricos indican que aparece, por ejemplo, cuando Donald Trump gana las elecciones, ¿no? O en el fenómeno del Brexit de Inglaterra. Los teóricos dicen, bueno, ahí aparece este fenómeno que se llama posverdad. Sin embargo, este fenómeno no importa cuándo aparece, importa cómo lo están utilizando o cómo nos están manipulando a través de estas ideas de posverdad. Y bueno, les voy a explicar súper brevemente qué significa la posverdad. Es un tema muy largo y muy profundo que quizá ameritaría un podcast completo. Ustedes me dirán si quieren que lo hagamos. Pero bueno, para nuestra finalidad inmediata, que es simplemente entender cómo los medios intentan manipularnos y de qué formas nosotros podemos desconfiar y dudar, les voy a explicar súper rápidamente qué significa la posverdad, ¿no? Bueno, la palabra en sí misma, posverdad, implica que es algo que viene después de la verdad. Y esto implicaría necesariamente que antes, en el periodo anterior a estábamos en la era de la verdad, lo cual es una falacia. No hemos estado en ningún momento en la era de la verdad, porque precisamente esta supuesta era de la verdad implica que todos los medios de información o de comunicación decían la verdad. Y esto nunca ha sido así. Es decir, la posverdad nos crea la ilusión de que antes los medios masivos de comunicación o los medios hegemónicos de información nos decían la verdad, objetiva, llana, transparente y simple. Y eso, señoras y señores, jamás ha sido así. Todo medio de información o comunicación, sin importar su procedencia o época, siempre han estado atravesados por intereses de distinta índole, que hacen que hasta cierto punto toda información tenga una agenda oculta. Esto produce que se generen discursos con una agenda oculta, en la que se disfrazan ciertos objetivos políticos o económicos en nombre de la neutralidad o en nombre de la objetividad. Y hay algo que sí podemos afirmar, que es: ningún discurso es neutral. Todo, absolutamente todo discurso está atravesado por distintos intereses. La verdad objetiva, así llana y seca y pura, dicho sin ninguna búsqueda distinta en su enunciación, no existe. Todos tenemos un objetivo al enunciar la verdad. Y bueno, el asunto es que toda esta pantalla de la posverdad nos ha conducido a suponer precisamente que existe una forma válida de enunciación de la verdad, como si existieran personas autorizadas para decirnos la verdad y otras no, como si existieran medios de comunicación autorizados para decirnos la verdad y otras no, es decir, solo pueden hablar o solo son válidos los discursos de quienes están autorizados. Y aquí no sé si les suene, y si no les suena, pueden regresar a la primera temporada, a un episodio que titulamos algo así como La falacia de autoridad o cómo nos manipulan con la falacia de autoridad. También pueden buscar otro episodio que se llama ¿Qué tan borrego somos? ¿Qué tan borrego eres? Donde hablamos precisamente de cómo estas falacias de pensamiento nos conducen a ideas equivocadas que le dan autoridad a las personas sobre nuestra vida, sobre nuestras creencias, sobre nuestras verdades. Y este efecto de la posverdad genera precisamente una falacia de autoridad. Y ahora podemos escuchar, solo basta con prender la televisión un minuto, y en cualquier canal vamos a encontrar a algún experto validado por el medio o por las grandes autoridades, como la OMS y este tipo de autoridades, diciendo que
su discurso es válido porque lo dicen los expertos. Y no nos enteramos ni qué tipo de expertos, ni qué contenido nos está diciendo, o si es relevante o no para nuestras vidas, o qué efecto va a tener sobre nuestras vidas. Simplemente lo validamos porque lo dijo un experto. Y esta validación del experto nos hace la falsa ilusión de que existen precisamente las verdades validadas, las verdades autorizadas, las verdades correctas y por el otro lado las verdades incorrectas. Esto realmente produce una regresión en nuestro pensamiento, ¿no? O sea, digamos, porque a la hora de querer categorizar una noticia como verdadera, por ejemplo, contra una fake news, que es otro de los términos que han aparecido últimamente, creemos inmediatamente que la supuesta noticia verdadera es transparente y es objetiva, y creemos que nos demuestra un hecho objetivo, y olvidamos que jamás en la historia de los medios de comunicación el periodismo y las noticias muestran hechos objetivos. El periodismo y las noticias muestran hechos discursivos. Son verdades fragmentadas generadas dentro de un discurso, dentro de un contexto. Todas están atravesadas por intereses de distinto tipo, ya sean políticos, económicos, personales, existenciales, no importa. Pero todo discurso que pretenda ser un discurso de verdad, que nos esté enseñando la verdad, tiene un objetivo posterior, un objetivo más allá de la mera enunciación de esa verdad. Así que no hay que irnos con la finta. En este sentido, es que, por ejemplo, el término de las fake news nos viene a ser muy contraproducente, porque entonces aparecen, por ejemplo, nuevas instituciones o canales de Internet que se dedican a perseguir las fake news, ¿no? Que se dedican a comprobar si un hecho es verdadero o falso. Y eso nos genera precisamente la ilusión de que entonces los medios hegemónicos de comunicación, la televisión, el radio, los grandes canales noticieros, ¿no? Toda la producción que pueda hacer la BBC, toda la producción que pueda hacer The New York Times, etcétera, 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 nos crea la fantasía de que esos medios sí nos dicen la verdad, porque tenemos la contracara de la moneda que son los fake news. Y perdón, pero ni los medios hegemónicos ni los fake news se basan en la enunciación de las verdades. Y precisamente por eso nos volvemos tan manipulables, porque nosotros estamos buscando, en teoría, esa certeza, esa afirmación de las verdades. El pensamiento crítico, lo que nos diría en este punto, es que tenemos que aprender a leer las noticias como productos discursivos precisamente, y no como algo que nos demuestra hechos objetivos de verdad, y de verdad así en mayúscula, que por supuesto no lo son. Tenemos que aprender a leer las noticias con un juicio crítico. ¿Cómo se valida o se invalida una noticia? No con hechos, sino con argumentos, e incluso puede ser con documentación, ¿no? Archivo, argumentos, no hechos. Tenemos que aprender a analizar las noticias desde la argumentación. Y para esto, insisto, pueden volver a la primera temporada sobre los 2 capítulos que tenemos de las falacias del pensamiento. Que igual en esta temporada, un poquito más adelante, vamos a retomar esas falacias de pensamiento con ejemplos muy concretos de los discursos mediáticos con los que estamos siendo bombardeados en esta cuarentena, en esta pandemia, y por los que fuimos bombardeados todo el 2020. Bueno, si les interesa este tema en concreto, de la generación de la posverdad, de las fake news, ¿no? De cómo leer una noticia, de cómo aprender a distinguir, bueno, claro, hay que aprender a distinguir una fake news de una noticia que viene de un medio oficial. Perfecto, ese es un buen primer paso, pero eso no quiere decir que la noticia desde el medio oficial nos esté diciendo la verdad. Ahí tenemos que aprender a discernir que esa noticia nos está diciendo un hecho discursivo, una verdad discursiva que está contextualizada y que a la vez está atravesada por una cantidad enorme de intereses, y por lo tanto nosotros tenemos que ser muy agudos para defender nuestros propios intereses ante lo que se supone que es la verdad como un hecho universal, concreto y demostrable. Eso no es posible dentro de la comunicación mediática. Tenemos que dejar de creer de manera urgente que la televisión nos dice la verdad,
que el radio nos dice la verdad, que el internet nos dice la verdad. Y tenemos que empezar a cuestionar todas las noticias desde el pensamiento crítico. Bueno, si les interesa este tema, les recomiendo muchísimo un artículo de una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid que se llama Pilar Carrera. El artículo se llama Estratagemas de la posverdad. Por ahí búsquenlo en internet, lo van a encontrar muy fácilmente y es muy clarificador en la práctica sobre cómo podemos llevar a cabo precisamente un cuestionamiento profundo sobre todas las noticias que estamos recibiendo o con las que estamos siendo bombardeados. Y bueno, esto nos lleva a nuestra segunda idea. Ya que cuestionamos la generación de los discursos de verdad desde los medios masivos, sería muy bueno, como una segunda idea, comprender por fin que el sistema no es una estructura que se preocupe por nuestro bienestar. Es decir, el sistema no está construido para protegernos, para cuidarnos y para hacer que todos estemos saludables y felices. Es importante entender de una buena vez que en el neoliberalismo la economía es primero que la vida. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a explicar qué es el sistema neoliberalista. Bueno, en general, el sistema, lo que llamamos el sistema, no es más que una estructura que intenta dirigir o que dirige el funcionamiento de nuestra sociedad. Generalmente, a partir de esta idea, nos imaginamos que ese sistema está fuera de nosotros, que está allá lejos, en algo que suelen llamarle la superestructura, como una estructura que abraza a nuestra estructura social micro, pequeña, cotidiana. Pero esto no es así, digamos. El sistema no está allá lejos de nosotros en las instituciones financieras, por ejemplo, o en los sistemas políticos, o en los sistemas escolares, ¿no? En estas grandes estructuras de gobierno en las que se decide, por ejemplo, el programa de estudios a nivel nacional. O sea, pensamos que eso es el sistema. Bueno, sí, eso es el sistema, pero pensamos que eso está lejos de nosotros. Pero déjenme darles la mala noticia de que esos sistemas, esas cosas que están allá muy lejos, son las que regulan de manera íntima nuestra vida cotidiana. Nuestro sistema solía ser capitalista, pero podríamos decir que la expresión más refinada del capitalismo es el neoliberalismo, en el que el mercado financiero, es el que se encarga de regular toda nuestra sociedad. Es decir, el neoliberalismo no es solamente un sistema económico, sino que es un sistema que rige absolutamente todos los ángulos y las aristas de nuestra vida cotidiana, de nuestra intimidad. En este sistema neoliberalista podemos encontrar lo que Michel Foucault llamó el biopoder, que es la forma en la que el neoliberalismo intenta tomar la gestión absoluta de nuestra vida. Este control y esta gestión de nuestras vidas no opera solamente a nivel ideológico o a nivel de la conciencia de los sujetos, ¿no? O sea, no es que solamente me hagan un coco wash y entonces yo les compro sus ideas y ya está, sino que opera a un nivel muchísimo más profundo. Se ejerce directamente sobre el cuerpo. Trata de dominar el cuerpo de los individuos. Los distintos poderes que sostienen nuestro sistema neoliberal van generando normas y normalidades que interiorizamos a través de la educación, de los medios de comunicación y específicamente del proceso de socialización de los individuos. Que el proceso de socialización de los individuos es donde aprendemos qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal. Qué es lo que está bien, qué conductas, qué comportamientos son adecuados y con cuáles conductas y cuáles comportamientos la gente nos va a ver feo, nos va a señalar como el antisocial, nos va a señalar como el rechazado, como el apestado, como el diferente. Es decir, esta interiorización de las normas y de la normalidad se logra a través de lo cotidiano, del contacto cotidiano. Foucault diría, por ejemplo, que
la institución familiar, el hogar como tal, y las escuelas son instrumentos, son herramientas de el sistema, en este caso el sistema neoliberal, desde el cual reproducen su ideología, reproducen el biopoder en nosotros. Esto, como tal, es el biopoder, la forma en la que interiorizamos o nos apropiamos y llevamos hasta nuestro propio cuerpo las estructuras de verdad y control del neoliberalismo. De esta forma es como el sistema no solamente controla nuestras relaciones sociales, sino que también controla y moldea nuestros cuerpos. Podríamos decir que el biopoder busca lograr que nosotros mismos controlemos y regulemos nuestras interacciones sociales a partir de una vigilancia internalizada. Nos volvemos nuestros propios policías. Por ejemplo, el qué dirán. ¿Cuántas veces no se han detenido a actuar o a hacer lo que quieren o a disfrutar algo porque se preguntan qué va a decir de mí la gente, o qué dirán, o qué va a decir aquella persona, o qué va a decir la autoridad, o qué va a decir mi mamá? Ese qué dirán es precisamente el biopoder. Es en donde interiorizamos en lo más profundo de nosotros la vigilancia social, lo que socialmente es entendido como lo normal, lo aceptable. Y además de ese policía que generamos para nosotros mismos, no solo es sobre nuestros actos y nuestras relaciones y nuestros deseos, gustos, necesidades, miedos, etcétera, sino que también es sobre nuestro cuerpo. Moldeamos, nos obligamos a moldear nuestro cuerpo para encajar con lo que llamamos cuerpos normales. ¿Cuántas veces, cuántos de ustedes no se han avergonzado, por ejemplo, por tener pancita, o por no tener nalgas, o si somos mujeres por no tener chichis, o si somos varones por no tener barba o cabello, etcétera, etcétera, etcétera? Nosotros tratamos de modificar nuestro cuerpo para entrar en lo que socialmente se llaman cánones de belleza, etcétera, etcétera, pero son realmente estrategias de biopoder que nos obligan a estandarizar nuestro cuerpo, a normalizarlos, a que todos los cuerpos tengan que ser iguales. Y bueno, pues eso digamos, pues es contra natura, ¿no? La naturaleza es la diversidad, los cuerpos diversos, los cuerpos distintos. No, pero socialmente, en todas las sociedades neoliberalistas, esos cuerpos son desechados, esos cuerpos son anormales, esos cuerpos son vetados. Y entonces, como ninguno de nosotros quiere ser excluido, aislado, vetado, prohibido, etc., activamos nuestro propio control, nuestro policía interno, y reproducimos esa ideología neoliberal en nuestro cuerpo. Y entonces nos vamos al gimnasio para ponernos con un cuerpazo. ¿Qué quiere decir un cuerpazo? Pues nada, un cuerpo normalizado. Es decir, el neoliberalismo busca convertir nuestros cuerpos en un instrumento productivo y de consumo. En pocas palabras, el sistema biopolítico en que vivimos le posibilita a los grupos de poder influir y regir sobre nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestras verdades. Ellos definen lo que para nosotros es bello o feo, bueno o malo, moral o inmoral, correcto, incorrecto, verdadero, falso, normal o anormal. Incluso desde ahí es de donde se define cuál es un cuerpo saludable, por ejemplo. ¿Qué significa estar sano? Tener salud. Y un cuerpo sano para el neoliberalismo es el que es capaz de producir. En este sistema, por ejemplo, neoliberal, los afectos y la alegría no forman parte de la salud, no tienen nada que ver con un cuerpo sano. Para nuestro sistema neoliberal, un cuerpo sano es un cuerpo que tenga la suficiente potencia física de producir, de trabajar, sin importar si es un cuerpo que está atravesado por depresiones, por alegrías, por tristezas, por angustias, por miedos. Todo eso no forma parte de la salud, como si pudiéramos separarlo. Solamente decimos cosas como cuerpo sano en mente sana. Ese tipo de frases son ordenadoras del neoliberalismo, es decir, nos llevan a normalizar nuestra mente. ¿Qué es una mente sana?
Pues es una mente normalizada, es una mente sin pensamiento crítico, es una mente que acepta las verdades que se le dan y que es un cuerpo sano. No es un cuerpo que sienta, no es un cuerpo que tenga emociones, no es un cuerpo que necesite expresarse, no es un cuerpo que tenga un movimiento intensivo. Simplemente es un cuerpo que puede producir objetos, que puede consumir objetos. Y yo creo que esta idea de la salud sobre nuestro propio cuerpo es terriblemente insana. Nos ha generado precisamente una gran cantidad de enfermedades que ahora tendemos a llamarlas somáticas, ¿no? Es que somatizamos hacia el cuerpo. No, nada, es que hay una relación. Somos una totalidad en nuestro cuerpo. No podemos separar lo físico de lo emocional. Ese es un discurso neoliberal. Bueno, podríamos concluir entonces que nuestra vida, nuestra existencia entera, está al servicio del neoliberalismo para simplemente poder seguir reproduciendo el sistema. Y en este sistema, la economía es más importante que la vida. Y eso es algo que me parece que tenemos que transformar de manera urgente. Es insostenible que sigamos afirmando desde nuestro sistema neoliberalista que es más importante sostener una producción económica que ponerle atención a nuestras propias vidas. Como diría Naomi Klein, autora muy recomendable, por cierto, búsquenla por ahí. Ella afirma que para nosotros es más fácil imaginarnos el fin de la humanidad, el fin de nuestra existencia, que imaginarnos la transformación de nuestro sistema neoliberal. Es ridículo. ¿Cómo podemos ponderar más un sistema económico que nuestra propia existencia? Eso tiene que cambiar de manera urgente y está en nuestras manos transformarlo. Así que bueno, para que este año sea un año mucho más interesante, mucho más alegre, mucho menos angustiante, con menos miedos, podemos empezar a transformar esta idea de que la economía es más importante que nuestra propia vida. Y podemos dejar de sostenerla en los pequeños actos cotidianos que realicemos. Pero bueno, si les interesa profundizar en este tema, les recomiendo muchísimo 2 textos del filósofo Michel Foucault. Uno es El nacimiento de la biopolítica y otro El orden del discurso. Y bueno, precisamente esta idea del biopoder en nuestro sistema neoliberal nos lleva a nuestra tercera idea para que este año sea más llevadero. Y esta tercera idea implica reevaluar las formas en las que nos relacionamos. Nuestro sistema neoliberal está compuesto, digamos, de 3 ideologías dominantes. Ideologías son como bloques de ideas muy grandes que abarcan una parte muy amplia de nuestra existencia. Las 3 ideologías que dominan este sistema neoliberal es la ideología capitalista, la colonialista y la patriarcal. Esas 3 ideologías son las que dominan, las que regulan la forma en la que nos relacionamos con todo, con la naturaleza, con las otras personas, con nosotros mismos, con los objetos, con nuestras ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver por qué. Hay que reevaluar nuestra forma capitalista de relacionarnos con el medio ambiente, con la naturaleza, con los recursos y con la gente. El capitalismo, en su corazón ideológico, el eje ideológico del capitalismo es la explotación de los recursos, la explotación de la gente. Es decir, un pensamiento capitalista nos dice que es necesario explotar los recursos naturales para poder producir alimentos, casa, todo lo que queramos. Y nos dice que es necesario también explotar a la gente, porque a través de la explotación es que se puede generar la ganancia del capital. ¿Cuándo han visto ustedes que algún multimillonario dueño de Pfizer, por ejemplo, tenga un trabajo explotado?
vaya y trabaje a su oficina y le rinda cuentas a otra persona y trabaje 16 horas al día, no tenga prestaciones, no tenga seguro médico. Es decir, el capitalismo no se autoexplota a sí mismo. El capitalismo explota a la gente de a pie, como diríamos, a nosotros, los simples mortales. Necesitamos abusar de alguien para lograr una ganancia, para poder generar esa ganancia. Ese es el corazón del capitalismo. Y esa idea nos lleva a establecer relaciones de explotación, a establecer relaciones de materialización de las personas y a establecer relaciones de explotación hacia la naturaleza, desmedida. Nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza no es de un cuidado mutuo, sino es de una explotación. Yo extraigo todo el petróleo que me encuentro en el pocito ese y lo agoto. Y cuando lo agoto, pues ya no hay más petróleo, ya no sirve, ya está, voy y busco otro. Eso es la explotación. Eso es el extractivismo, es extraer los recursos, vaciar la tierra, vaciar el país, dejar sin recursos a los países, a los lugares, a las regiones geográficas y seguir buscando nuevos y nuevos y nuevos recursos, que acabarse. En ningún momento en el capitalismo puede caber la lógica de la restitución, por ejemplo, o la lógica del cuidado. Voy a cuidar los recursos naturales, voy a procurar que se reproduzcan porque los necesito para vivir. No, eso no me importa. Simplemente los voy a explotar porque me permite producir una ganancia mucho mayor. El corazón del capitalismo es ganar dinero a partir de la explotación del medio ambiente y de las personas. Y esto nos lleva a tener, en términos de microrelaciones, en nuestras relaciones cotidianas, a reproducir esa explotación. Nosotros explotamos a las personas con las que estamos en contacto constantemente. Piensen en sus relaciones familiares. Casi todos explotamos a nuestras madres, a nuestros padres, en algún momento de nuestra vida. Nosotros reproducimos la explotación cuando llamamos a una de estas aplicaciones para que nos traigan comida, las chicas y los chicos en bicicleta, encantadores, haciendo ejercicio, cuidando el medio ambiente, todo suena muy lindo. Pero reproducimos la explotación porque esas empresas no le dan prestaciones a sus empleados. Si esos empleados se accidentan o atropellan a alguien y matan a alguien o lo que sea que pase, la empresa se desvincula, la responsabilidad es del individuo. Y por eso ha sido tan exitoso el capitalismo. Porque él no es el responsable de la explotación, somos los individuos de a pie. Y eso, señoras y señores, es una falacia. El sistema capitalista es el responsable de la explotación, pero nosotros la reproducimos todos los días de forma cotidiana. Y sí, está en nuestras manos dejar de reproducir esa explotación, dejar de relacionarnos de manera material a través de un interés con las personas. Una relación capitalista es una relación que yo establezco con un amigo por conveniencia, porque mi amigo es primo del director de la empresa en la que yo quiero trabajar. Y entonces antes no era tan mi amigo, pero ahora que me enteré que ya es primo de aquel fulano, ahora sí es muy mi amigo. Y me acerco a esa relación, estoy teniendo una relación de intercambio comercial. No estoy estableciendo una relación ni ningún vínculo empático ni ningún vínculo sensible de otra forma. Bueno, ese es el capitalismo. Ahora, nuestra ideología colonialista es terrible, porque nuestra ideología colonialista significa la destrucción del otro. El colonialismo es el que va y conquista. Y podrán pensar algunas personas que el colonialismo es del siglo pasado o antepasado. Nosotros ya, siglo XXI, no somos colonialistas. Error. Somos una sociedad hipercolonialista. Colonizamos las diferencias, colonizamos al otro, señalamos a los otros como el enemigo, conquistamos países todavía, imponemos religiones, imponemos culturas, y si no me creen, solamente échenle un ojo a la historia de Estados Unidos. Desde que se fundó, solamente desde su fundación creo que solo ha estado 5 años sin guerra. El resto de su existencia ha estado en guerra con varios países. Échenle un ojo a Medio Oriente. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué ha pasado desde hace muchísimos años? Seguimos conquistando, seguimos siendo colonialistas, pero colonizamos el pensamiento, colonizamos las formas de vida, colonizamos las ideologías, colonizamos los sistemas de creencias, destruimos al otro para imponer una normalidad. Por ejemplo, el discurso de Estados Unidos de que entra en guerra por la democracia
está imponiendo la normalidad de que la democracia es el mejor y único sistema político del mundo. Por Dios, eso no es cierto. No es cierto. Pero es un muy buen pretexto. Y entonces nosotros apoyamos el colonialismo. Y aquí, por ejemplo, es que encontramos ideas como, si tenemos ideologías colonialistas, necesitamos de ideas que socialmente son muy reprochables, como el racismo, por ejemplo. El colonialismo necesita del racismo para existir, porque el racismo es el otro, es la amenaza, es el que atenta contra mi bienestar, mi posible bienestar de alguna manera. Necesitamos este tipo de conceptos nefastos que se reproducen dentro del colonialismo capitalista para sostener la idea de que hay una forma mejor y más correcta de ser y de ver el mundo, es decir, la normalidad, la verdad. Conquistamos países, culturas y personas en nombre de la normalidad. Y bueno, no hablemos del amor, por ejemplo, en el tema del colonialismo. Igual, dedicaremos un podcast especial a estas ideas precisamente capitalistas, colonialistas y patriarcales sobre el amor, que son nuestras relaciones en teoría más íntimas y más personales. No es cierto, están atravesadas por estas tres grandes ideologías. Pero bueno, lo dejaremos para otro episodio. Transformar esta relación colonialista es dejar de conquistar al otro, en términos muy mundanos, muy cotidianos. Yo ya no voy a pretender conquistar a la muchacha o al muchacho para relacionarme con él o con ella. Yo ya no voy a conquistar a los pueblos indios, yo ya no voy a conquistar a través de una ideología, es decir, yo a nivel personal, en mi vida cotidiana, desde lo más mundano que puedo tener, debo de dejar de colonizar al mundo con mis ideologías, con mis acciones y con mis ideas. Si realmente soy antirracista, si realmente me molesta el racismo, entonces tengo que dejar de lado la idea de que yo puedo ofrecer algo mejor que lo que los otros tienen, algo mejor en términos de normalidad, de que mi sistema y mis formas de pensamiento y mis verdades son más correctas o son mejores que las de los otros. Y por último, la ideología patriarcal, que bueno, también es meritoria de un podcast específico, la vamos a resumir muy brevemente aquí para no hacer muy larga la historia. La ideología patriarcal simplemente y complejamente nos explica cuál es nuestro papel en la sociedad, es decir, nos explica nuestro lugar de poder, nuestra estructura de poder, nos dice quién vale más y quién vale menos en una sociedad. Un ejemplo muy sencillo con el género que es muy evidente. En la familia, que es el primer contacto de socialización que tenemos, es decir, de normalización al final del día, aprendemos de manera normal que los varones y las mujeres, los niños y las niñas son diferentes, porque tienen distintos géneros. Y a partir de esa diferencia de género, yo entiendo como normal que el niño pueda ejercer su poder de manera asimétrica sobre las niñas, porque es normal. Y yo entiendo que si hay un niño junto a 5 niñas, el niño tiene que ser el centro de atención de las niñas, porque es el varón, de ahí. Es decir, el sistema patriarcal, la ideología, patriarcal, nos indica cuál es nuestra estratificación social. Por ejemplo, yo no valgo lo mismo si soy una mujer blanca, occidental, de ojo claro, que si soy una mujer indígena, de la selva de la Amazonia, de piel morena, que no hablan ni español, ni inglés, ni chino, ni ningún idioma de Occidente. Esas dos mujeres no valen lo mismo. Evidentemente, en el sistema patriarcal, en la ideología patriarcal, la mujer indígena de la Amazonia vale mucho menos que la mujer occidental de ojo claro. Y ante esa categorización, si aparece un varón, el varón va a valer más que esta mujer occidental porque es un varón, así de simple, ¿sí? El sistema, la ideología patriarcal nos va indicando, es como, el otro día me decía un amigo una metáfora buena que me pareció interesante. Es como si nos pusieran una cuadrícula y entonces nos fueran poniendo, para estar en lo más alto de la sociedad necesitas cumplir estas características, ¿no? Hablar inglés, ser de tal color, tener los ojos de esta forma, cumplir con un cuerpo determinado de este tipo,
tener intereses de esta manera y tener tal ideología. Muy bien, check, 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 llenos, eres de lo más valioso en la sociedad. Y ahí nos vamos hasta, los rangos medios son muy grandes, nos vamos hasta lo más bajo. Pero si tú eres un varón, por ejemplo, que eres homosexual, que eres indígena, que no hablas ninguna lengua occidental, sino algún dialecto, que no son dialectos, por amor de Dios, eso precisamente es minimizar una lengua por un sistema patriarcal. ¿Por qué decimos que una lengua es más importante que otra? Por un sistema patriarcal. Bueno, si yo ahí, siendo ese varón, cubro ciertos cuadritos y ciertos requisitos que son anormales, que van fuera de la norma, pues yo valgo mucho menos que el varón del primer ejemplo. Esa es la ideología patriarcal. Y bueno, se nos acabó el tiempo, se nos fue como agua, porque estos temas son muy complejos de explicar, hay muchísimo que decir y sobre todo hay muchísimo que pensar para llevarlo a nuestra propia vida cotidiana. ¿Cómo puedo desestructurar el patriarcado desde mi propia vida cotidiana? Dejando de ser racista, por ejemplo, dejando de esperar que la gente se comporte de manera normal, dejando de ser un policía social, un policía interno y dejando que la gente disfrute y viva las cosas y dejándome a mí misma disfrutar, vivir, realizar mi existencia sin sentir vergüenza, sin sentir miedo de ser rechazada, aislada, y sin rechazar, sin aislar, sin señalar y sin juzgar desde el capitalismo, desde el colonialismo, desde el patriarcado, a los otros. Sí, nosotros sí podemos hacer un cambio en esta megaestructura social. No es fácil, porque es un cambio cotidiano que tenemos que hacer todos los días, pero ojo, no estoy diciendo que ese sea el único cambio que tenemos que hacer. También tenemos que mover las estructuras. ¿Cómo hacerlo? Transformando nuestras relaciones interpersonales. Estos tres elementos ideológicos que engloban el sistema neoliberal, ¿no? La ideología capitalista, la colonialista y la patriarcal, nos llevan a vivir relaciones de mucha violencia en nuestra vida cotidiana, porque precisamente violentamos al otro para entrar en la normalidad y nos violentamos a nosotros mismos para entrar en la normalidad, para corresponder con lo que pareciera que es lo mejor para todos. Y eso es muy peligroso porque eliminamos todas las diferencias. Y si por algo se distingue la vida misma, es por la riqueza de su multiplicidad, de sus diferencias. La vida es diversa, no es única ni es normal. La vida es anómala, la vida se sale de la norma continuamente, la vida es muy diversa. Tenemos que recuperar nuestras relaciones íntimas, personales, sociales, nuestros contactos existenciales, desde otro lugar que no sea la violencia. Y podríamos pensar, por ejemplo, hacerlo desde la ternura. Sí, oyeron bien, desde la ternura contra la violencia del sistema. La ternura como el reconocimiento de la dependencia del otro. En el sistema neoliberal nos meten la idea del individualismo. Yo soy autosuficiente, soy autónomo, tengo una gran autoestima. ¿En serio? ¿En serio podemos vivir como individuos aislados, autosuficientes? Lo que nos ha caracterizado como humanos es precisamente nuestra naturaleza de ser sociales, de necesitar a los otros para poder vivir. Por eso, tratarnos con ternura en lo social para reconocer que sí dependemos de otros, que no podemos vivir solitos y aislados. La ternura contra la idea del desapego psicologicista. Todo el mundo nos dice, es que no hay que tener apegos. ¿Por qué no hay que tener apegos? Si los apegos también son positivos. Claro, hay apegos que nos pueden hacer mucho daño. Sí, todo eso lo entendemos. Pero no podemos desvincularnos del todo de la vida. Necesitamos apegarnos emocional y afectivamente a las personas, a la naturaleza, a la vida misma. Tener un apego con nuestra naturaleza significa tratar con ternura a nuestro medio ambiente, entender que tenemos que seguir reproduciendo su vida y no extrayéndola, no agotándola.
La ternura contra esta imagen del individuo súper independiente, fuerte, conquistador, el egoísta, ¿no? O sea, todo el estereotipo del hombre blanco, barbado, occidental, conquistador, el súper macho, ¿no? Toda la ternura en contra de esa forma de vida, en contra de esa forma de relacionarnos. Podemos empezar a relacionarnos desde el reconocimiento de que necesitamos a la otredad, necesitamos al otro. Y ahí tratarnos con ternura significaría simplemente reevaluar nuestras relaciones y permitir que los otros, que el medio ambiente, que el mundo, que los animales sean por un momento mucho más importantes que yo misma, que uno mismo. El resto del mundo, el resto de las personas deben de tener en muchos momentos mucho mayor prioridad que mis necesidades individuales. Y bueno, esa es una invitación para empezar a desestructurar un sistema neoliberal. Y créanme que si ustedes empiezan a relacionarse desde la ternura de la vida, su vida va a cambiar muy rápidamente y van a empezar a descubrir lo que es vivir de otra manera. Bueno, se nos acabó el tiempo, ahora sí. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias también a todas las personas que me han escrito. Si me tardo en responderles, no se ofendan, no se enojen, por favor. Me llegan muchísimos comentarios. Yo estoy siempre atenta, pero bueno, no siempre tengo el tiempo de responderlos de inmediato, pero sí llega la respuesta, llegará. Por favor, escríbanme, mándenme sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, los temas que quieren que toquemos en los podcasts, sobre qué les gustaría profundizar. Y también, bueno, si se animan y se les antoja experimentar qué es lo de la consulta filosófica, pues aquí estoy. Escríbanme por favor al correo hola@araliavaldez.com.mx. Me pueden buscar en mi sitio web www.araliavaldez.com. Recuerden que Aralia Valdez se escribe con S y también pueden apoyar este proyecto para que yo tenga la posibilidad de seguir generando el podcast. Asómense en la página del Patreon, www.patreon.com/Aralia Valdez con S. O también pueden escribirme y les mando una liga para que hagan un generoso donativo por PayPal. En fin, las posibilidades son muchas. Simplemente mándenme un contacto, denme un like, un me gusta en las redes sociales, compartan este podcast a todos sus conocidos. Y bueno, pues nada, les deseo un excelente inicio de año y espero que este año, entre todos juntos, podamos transformar al menos en un principio, en un pelito, en un pedacito, este sistema que está acabando con nuestra vida entera. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Aralia Valdez y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta el próximo episodio. Gracias.